Hoy hablaremos de las actividades concatenadas, haciendo una recopilación de lo que hemos visto sobre los componentes de una secuencia didáctica. Vemos que ya hemos trabajado con las competencias, ya se han formulado las competencias, y la anterior clase también hemos visto la situación, problema del contexto. Cada uno ha formulado sus problemas en cuatro diferentes estilos. Hoy vamos a mirar la evaluación, las actividades, perdón, ¿ya? Y a estas actividades le vamos a llamar actividades concatenadas. Enseguida vamos a ver por qué. Vamos a tocar algo de evaluación también, pero no vamos a hacer ninguna tarea relacionada con evaluación. Luego vamos a mencionar los recursos y vamos a mencionar el proceso metacognitivo, que es muy importante también, ¿no? Sobre estos dos no va a haber ninguna actividad. Simplemente ya ha habido sobre competencias, ha habido sobre la situación, problema del contexto, y ahora, esta semana va a haber sobre las actividades. Bien, entonces, a partir del problema del contexto y considerando la competencia por formar, se establecen las actividades de aprendizaje. Para ello, se busca que dichas actividades estén articuladas entre sí, en forma sistémica, y que haya dependencia entre ellas, para que de esta forma contribuyan a la resolución del problema planteado. Se dice que las actividades tienen concatenación cuando se establecen considerando su contribución al problema y tienen como referencia las competencias del contexto. Este reto es importante para los docentes, porque en el paradigma educativo tradicional no se enfatiza la concatenación de las actividades formativas. En el paradigma educativo tradicional, ya que se lo ha mencionado, el énfasis se ha puesto en la apropiación de contenidos, y cuando ese es el propósito, no hay mecanismos consistentes que aseguren los entrelazamientos entre las sesiones de aprendizaje. Veamos ahora los aspectos de las actividades. En la secuencia didáctica se trabajan 4 aspectos importantes respecto a las actividades. El primer aspecto, se busca que las actividades estén organizadas por momentos, para lo cual hay varias opciones. Primero, de acuerdo con el proceso. ¿A qué se refiere por momento? Porque una actividad, por lo general, tiene un inicio, una entrada o inicio. Comenzamos una sesión ahora y hay una entrada e inicio. Tenemos que especificar cómo va a ser el inicio. Luego tenemos que especificar cómo va a ser el desarrollo de la actividad y, por último, cómo se va a terminar la actividad, ¿no? Salida o cierre o conclusión, le llaman algunos, ¿no? Y trátense, cuando se trate de actividades, no confundir esta palabra con conclusiones, es decir, sino conclusión acá se refiere a terminar. Pero también se pueden organizar de acuerdo con un enfoque más de proyecto. Es decir, un proyecto por lo general, tenemos que sacar el diagnóstico primero del proyecto, luego tenemos que planear lo que se va a hacer, luego se tiene que ejecutar y finalmente se tiene que socializar, ¿no? Esas son las actividades organizadas por momento, ya sea de acuerdo con el proceso o de acuerdo con un enfoque más de proyecto. Ya estamos hablando entonces ya de actividades que van a estar dentro de nuestra secuencia didáctica o van a ser consideradas en nuestra secuencia didáctica. El aspecto 2 de las actividades se determinan por realizar con apoyo directo del docente. Con apoyo directo del docente. Esto equivale a clases presenciales o por medio de sesiones de chat, videoconferencias, audioconferencias, etcétera, ¿no? Para ello es necesario que dichas actividades se orienten a uno o varios criterios de la competencia establecidos para la secuencia didáctica. También se debe buscar que mediante las actividades los estudiantes aporten las evidencias necesarias para demostrar el aprendizaje de las competencias propuestas. Bueno, hasta acá entonces hemos visto 2 aspectos que tienen que tener las actividades.
o dos aspectos relacionados con las actividades. Primero, que tienen que organizarse por momentos, ya sea de acuerdo con el proceso o de acuerdo con un enfoque más de proyecto. El segundo aspecto, que las actividades se tienen que realizar, parte de las actividades se tienen que realizar con apoyo directo del docente. El docente siempre tiene que estar apoyando al estudiante, ya sea por chat, videoconferencia, Zoom, audio, mail, etcétera, etcétera. Siempre tiene que haber un apoyo del docente, pero también tenemos el aspecto 3, se tienen que establecer actividades con el docente. Bueno, al mismo tiempo que se establecen las actividades con el docente, se identifican las que deben realizar los estudiantes en su tiempo de trabajo autónomo, solos, en correspondencia con las actividades del docente. En este caso tienen que buscar la complementariedad y continuidad, que establecer que los estudiantes tienen que tener un tiempo de trabajo autónomo. Entonces, como en el caso anterior, las actividades estudiantiles deben contribuir a los criterios y evidencias de la competencia, siempre relacionadas con la competencia, considerada en la secuencia didáctica, por eso se llama concatenada, actividades concatenadas. El aspecto 4 de las actividades se establece a la duración de cada una de ellas, tanto con el docente como de los estudiantes. A veces el tiempo puede plantearse de forma general para cada fase o momento, pero las actividades tienen que estar programadas con tiempo. Se debe indicar si 10 minutos, 1 hora, 2 horas va a ser la duración de tal actividad, más o menos, ¿no? Entonces, por eso se dice que es necesario que el tiempo de duración se aborde con flexibilidad, porque a veces es preciso dedicarle más o menos tiempo a ciertas actividades. Eso es según el trabajo del estudiante y su proceso de aprendizaje. Entonces, esos son los 4 aspectos que deben contemplar las actividades. Ahora vamos a hablar de las estrategias didácticas. Ya, esto es una parte muy importante y precisamente la actividad 4, la última actividad, está enfocada a las estrategias didácticas. Dice que en la planificación de las actividades es preciso tener una o varias estrategias didácticas que posibiliten el logro de las metas de formación en la secuencia didáctica respectiva. La estrategia es la realización de proyectos. Ahora ustedes seguramente van a poder identificarse con alguna de estas actividades que posiblemente ya estén realizando o hayan realizado en su carrera docente. Por ejemplo, la realización de proyectos. Dice que consiste en realizar proyectos con los estudiantes para abordar el problema del contexto que se ha establecido, ¿no? Aquí quien habla de esto es Tobón. Luego, los pasos son: el proyecto tiene 3 grandes momentos, tal como habíamos visto anteriormente: planeación, ejecución y sociabilización. Claro que aquí falta uno más que hemos mencionado anteriormente, que es el diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios cuando la actividad que se realiza en aula son proyectos? Posibilita abordar los diversos aspectos de las competencias en sus 3 saberes y articulando la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, el estudiante de un principio va a estar entrenado para realizar proyectos, ¿no? Y esto le va a dar la habilidad, le va a dar la confianza necesaria para poder realizar otro proyecto más adelante, unos años después, cuando ya se encuentre en plena actividad laboral. Otra actividad es el aprendizaje basado en problemas. Se trata de interpretar, argumentar y proponer la solución a un problema, cuando un escenario simulado de posible solución y analizando las probables consecuencias, ¿no? Se tiene que crear un escenario simulado de posible solución y analizando las probables consecuencias. Los pasos son: analizar el contexto, identificar el problema, establecer alternativas, seleccionar la mejor alternativa, poner a prueba la alternativa mediante una simulación, etcétera, ¿no? Entonces, un aprendizaje basado en problemas permite abordar con profundidad el análisis de un problema. Esto
Este aprendizaje basado en problemas, es decir, cuando se tiene que hacer la interpretación, la solución de algún problema, ya es la base para todos aquellos que elaboran un proyecto de grado, ¿no? Para recibir el título de ingeniero, de arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Luego, el estudio de casos. Se estudia un caso en el cual se haya presentado el problema y la forma como se abordó. Entonces, ¿cuáles son los pasos acá? Son la presentación del problema, la documentación del caso, la presentación del caso, logros y aspectos a mejorar en el abordaje del problema y conclusiones. ¿Cuáles son los principales beneficios? Permite entender el abordaje de un problema en un caso concreto. Pero hay más. Aquí está. Hay más. Esto ya lo van a leer ustedes para tener un mejor conocimiento sobre las principales estrategias. Aprender en sitio, dice, ¿no? Es aprender en el mismo entorno en el cual se pretende aplicar la competencia. Aquí el beneficio es de que permite formar competencias en los mismos entornos en los cuales se aplica. Esto es muy, muy importante, muy interesante. Otra estrategia, aprender utilizando la TIC. Claro que ya la palabra TIC queda un poquito obsoleta, ¿no? Entonces, podríamos decir aprender a utilizar algunas herramientas tecnológicas nuevas, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT es la novedad en este momento, ¿no? Entonces, con ese tipo de herramientas, aprender utilizando las herramientas tecnológicas, dice, consiste en aprender las competencias por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Permite el aprendizaje a distancia sin la presencia del profesor. Bueno, por ahí también, ¿no? Pero digamos acá este abordaje de las TIC ya es un poquito obsoleto, ya tiene que, porque las TIC son inmensas, hay una gran cantidad de TIC, entonces pueden tener ustedes, por ejemplo, chats de inteligencia artificial para diseño, para pintura, para resolución de problemas matemáticos, resoluciones de ingeniería, etcétera, ¿no? Ya hay muchos, han aparecido últimamente muchos chats, muchas aplicaciones de inteligencia artificial que son las que van a ayudar y se van a compenetrar mucho en la educación, ¿no? Entonces, o sea, ha sido el boom el último mes han aparecido como 30, 40 aplicaciones y van a seguir apareciendo todavía, ¿no? Cada vez más enfocadas, más especializadas. Entonces esto va a influir bastante y va a ser y los profesores tienen que apropiarse de las nuevas aplicaciones. Aquí entonces podría ser aprender utilizando aplicaciones de inteligencia artificial, sería ya lo más adecuado. Luego, punto 6, aprender sirviendo, es ofrecer servicios y productos a la comunidad para aprender las competencias. Se aprende y se sirve a los demás. Es otra forma. Otra estrategia es la simulación. Consiste en simular las actividades del contexto para aprender una competencia. Es una opción cuando no es posible hacer las actividades en la realidad. Por ejemplo, en la parte de simulación, en la parte de tecnología, tiene bastante en electrónica, también en arquitectura, hay muchos software que le hacen una simulación de lo que uno quiere, ¿no? Entonces, o sea, es una opción muy, muy, muy válida. Además, actualmente todo lo que hace la industria, todo lo que fabrica la industria, primero tiene que pasar por la etapa de simulación. Todo se tiene que hacer mediante una simulación por software para recién ya mandarlo a fabricar el producto.